Bueno, la realidad es que un día en un viaje de fin de semana a Tandil subí la cascada y estando allá arriba sola, caminando un poco, un tanto introspectiva, Ujú. atravesando una situación particular de mi vida, eh, empecé a pensarlo. A los pocos días, era una actividad que yo no sabía que existía, a los pocos días me empezó a salir un reel de un trail que se hacía ahí en Tandil. Le dije a una amiga de hacerlo, justo ella no podía, estaba comprometida con otra competencia. Y después pensándolo dije, a mí en realidad no me gusta correr. Y ahí fue cuando empecé como a indagar un poco en esto. Y bueno, de a poco empecé. Claro, porque esto en definitiva es caminar. Lo que pasa es que lo que cambia es el grado de dificultad, pero Claro, sí, y más en altura. claro. Requiere de otra preparación física y demás. Así que bueno, fui un día a probar a Pihué, eh, ¿Qué hay en Pigüé? el Curamalal, y Sierras, son sierras también, es sí, parte de Ventaña. parte de las sierras de Ventaña, Ujú. exactamente, sí, sí. El Curamalal mide 1000 metros. Eh, el techo de la provincia de Buenos Aires, el Tres Picos, que mide 1270 aproximadamente. Eh, Me sugirieron hacer el Tres Picos como inicio, Sí. no lo hice. Me fui al techo de Córdoba, al Champaquí, 2970 metros. Y fue una experiencia de 3 días fue un viaje realmente transformador para mí y me metí en ese mundo y empecé a hacer otros. Claro. Claro, Eh, debe ser muy loco también cómo, más allá del esfuerzo físico, digo, todo lo que va trabajando la cabeza durante todo ese rato. sí, yo siempre digo que las cumbres son internas, Claro. no solamente... Y bueno, nada, empecé con cierta preparación física, nutricionista, bueno, gimnasio, entrenar. eh, ¿Y cómo entrenas en el gimnasio? En este momento estoy haciendo CrossFit, que lo que te Ujú. da es tanto fuerza como capacidad cardiopulmonar, que es lo más importante y es lo que se necesita para la altura. Claro. Ya que acá no, estamos a Sí, llanura, plena llanura. plena Lógico, llanura, sí. entonces por ahí los que vamos de acá a la alta montaña o a Mendoza necesitamos aclimatar y necesitamos prepararnos más. Y la única forma que yo tengo acá de prepararme es físicamente, o sea, la ¿Te, altura no la puedo entrenar. te arman algún plan de entrenamiento particular para alta montaña, por ejemplo? No. No, No. no. Es algo en lo que yo me fui metiendo y fui aprendiendo y sabiendo. Ujú. Bien, bueno, así que Champaquí fue como el primer gran desafío. Sí. ¿Y cómo fue? Hermoso, súper emocionante. Fui sola, mm, con una empresa de trekking de allá. Me encontré con un grupo de alrededor de 20 personas, 2 guías. Eh, una experiencia hermosa, muy linda. Y jamás pensé que al llegar a la cumbre me iba a generar tanta emoción. Y bueno, ahí descubrí la pasión por esto. Claro. Eh, Tanta emoción, decías vos recién. Eh, ¿Tiene que ver con una cuestión del final del esfuerzo físico? ¿O no, tiene que ver eso, con... eso es la mitad, después hay que bajar. Bueno, claro, claro. ¿Bajar es más difícil? No es más fácil. ¿Es más fácil? Se trabajan otros grupos musculares en realidad, Ujú. entonces, pero la bajada siempre es más rápida. Claro. El esfuerzo está en subir porque uno al subir va teniendo menos oxígeno, entonces es mayor el esfuerzo, tanto físico como respiratorio, digamos. Bueno, ¿y cómo, cuándo definiste ir a la alta montaña en serio, digamos? Porque está bien, el Champaquí para vos en ese momento Lo más. era el Himalaya. Bueno, Sí. pero después fuiste por más. Después fui por más, fui a Mendoza, hice algunos 4000 y bueno, también con grupo de personas, con guías, hice distintos ahí en lo que es el Cordón del Plata, Ujú. en lo que es eh, ya lo que es Precordillera, precordillera, claro. cordillera de los Andes. Hice el Penitentes, que es el mirador natural de la Concagua,
Y nada, de ahí surgió la posibilidad de hacer el Nevado de San Francisco y allá fuimos. ¿Y ahí cuántos metros? 6.060. 6.060 metros. Mis primeros 6.000. O sea, pasaste de 4.000 a 6.000. De 4.350, sí, a 6.000. ¿Tenés miedo en algún momento ahí? O sea, ¿te genera un poco de temor de decir, ¿podré aguantar, no podré aguantar? ¿Qué me va a pasar con mi cuerpo a 6.000 metros de altura? ¿Tema temperaturas? Hay muchas cosas que uno va informándose y adquiriendo experiencia. Es una actividad que está bueno hacerla progresivamente, precisamente para ver cómo tu cuerpo reacciona a la altura. La realidad es que Penitentes lo hice bien, sin dificultad. Es un cerro que por lo general se hace en 3 días y yo lo hice en 1 día y algo. Hay toda una preparación previa de alimentación, carbohidratos, proteínas, y lo que es fundamental y lo más importante para ayudar a lo que es aclimatar es 3 días antes tomar al menos 3 litros de agua Por día. Por día, sí. Eso tiene que ver con una cuestión de glóbulos rojos. Ayuda a que al estar más hidratado, los glóbulos rojos, la sangre lleve el oxígeno más fácilmente a todo, Claro. a lo que es, incluso al cerebro. Claro, bueno, porque también ese es un tema, ¿no? Cuando el cansancio empieza a pasar ya por la cabeza, ya es otra cosa. Sí, hay muchas cosas, hay muchas personas que en altura empiezan a tener por ahí sueño, que en realidad no es un sueño real, es falta de oxígeno. Claro. Y es muy importante ir hidratando en el momento del ascenso también. Vos decías recién una escalada que habitualmente se hace en 3 días, la hice en 1 día y medio. ¿Eso es a costa de qué, digamos? ¿De dormir menos? ¿No se para prácticamente nada? ¿O hacen alguna noche? ¿Cómo es? Sí, hay lugares donde sí, la realidad es que vamos aclimatando. El aclimatar es acampar o dormir en algún refugio para que precisamente los glóbulos rojos y el cuerpo se estabilicen a esa altura para después poder seguir subiendo. ¿Eso en el caso de los 6.000 le fue parecido también? Sí. ¿En San Francisco? San Francisco, sí, Nevado de San Francisco. ¿En cuántos días lo hicieron? Bueno, es un cerro que en general se hace en 1 semana. Nosotros llegamos el domingo a Fiambalá. El lunes fuimos al Paso San Francisco. Ese día por la tarde estuve con un poco de dolor de cabeza. El único síntoma que tuve, obviamente ya venía hidratando de días anteriores. Lo mejor en esos casos es tratar de estar tranqui, caminar un poco a esa altura nomás y descansar. Así que estuvimos en los refugios ahí descansando. Hay una sala de enfermería donde te toman los controles, así que fui haciéndome los chequeos, los controles 2 veces por día, nos íbamos a controlar y nada, fui estando bien. Esa noche pude dormir toda la noche. Hay gente que la altura les desestabiliza el sueño, Claro. Tienen dolor de cabeza, náuseas. No, yo solamente tuve un poco de dolor de cabeza, algo pasajero y al otro día me sentí bien. La idea era hacer cumbre el jueves, pero veníamos estando bien con todos los controles médicos. Veníamos mirando el clima también, que no es un detalle menor. En aquella zona baja mucho la temperatura durante la noche. Mucho de varios grados bajo cero. Mucho, 10 grados bajo cero, claro. Menos 15 de sensación térmica. Claro. Así que decidimos, daban muy buen clima para el miércoles, madrugada del miércoles, así que salimos en la camioneta para el refugio 6, de ahí nos adentramos y empezamos a caminar desde las 5 de la mañana hasta las 4 menos cuarto de la tarde.
nos habíamos puesto como horario no más de las 4 de la tarde para poder bajar de día. Claro. Siempre, ante todo, uno lo que prioriza en esos casos no es la cumbre, sino la seguridad. La seguridad física, la luz del día y demás. Claro. Siempre volver sanos. ¿Sos capaz de poner en palabras las sensaciones, digamos, que tuviste cuando llegaste ahí a los 6.000? ¿Cuánto me dijiste? 6.060 metros. 6.060. Sí. ¿Qué pasó por la cabeza? Bueno, son muchas las cosas que pasan. Emoción por lo logrado. Son muchas las cosas que uno deja abajo. Es mucho lo que uno resigna como cualquier deporte, para poder hacerlo. Claro. Es preparación física de muchos meses. Es pensar en los hijos, en la familia, en los amigos, todos están esperando que bajes para tener novedades, porque son lugares donde uno no tiene señal. Claro. También se genera una conexión muy interna con uno mismo, hay un diálogo interno con uno mismo, uno ahí va caminando y casi que poco va hablando, porque si hablas Claro. no respirás. Sí. Pero bueno, la realidad es que tuve una buena aclimatación. Cuando empezamos a caminar para el intento de cumbre, que fueron 11 horas de marcha en ascenso y 3 de descenso, fueron 14 horas de marcha en total. Bueno, nada, no sé, son muchas las emociones que Claro. uno... Una pregunta técnica antes de seguir, pero ¿cuánto tardaron en bajarlo después? 3 horas. ¿A todo el cerro? No. ¿Sí? ¿6.000 metros en 3 horas bajaron? No, bajamos de 6.000 a los 4.300 que estábamos en el refugio. Ah, ok, ahí está. Pero pensaba, Pero digo... son 1.200 metros más o menos, son más de 1.000 metros que uno tiene de desnivel en un día. O sea, físicamente claro. Es mucho. Sí, es un montón, claro, sí. ¿Cómo se hace ahora también para manejar un poco la ansiedad por los nuevos desafíos? Porque, digo, vos venís, no sé, hiciste uno de 1.000 y pico de metros. Bien, al toque te fuiste a uno de 2.000 y pico de metros. Sí. Anduvo, fuiste a uno de 4.000 metros. Ahora fuiste a uno de 6.000 metros y no tenés más que la Concagua. De verdad, o sea, ¿cómo es mantener siempre ese nivel de adrenalina de querer ir por más, cuando ya estás muy cerca de lo máximo que podés aspirar, salvo que te vayas al Himalaya? Sí, bueno, hay muchos 6.000 en realidad, ¿no? Que uno puede... Pero digo, eso también va al tema de decir, bueno, subimos otro cerro por más que no sea más altura. Y sí, obvio. Ajá, bien. Sí, sirve como experiencia y como entrenamiento. Bien, o sea, no es un desafío de querer ir por más metros, sino por más experiencias en todo caso. No, el desafío es ir por más altura. Ajá. Pero si surge una salida a hacer un 4.000, voy, me encanta. Claro. De paseo, ahí va como... Son diferentes, qué sé yo, todos son desafiantes. Claro. Sí, porque es como el que juega al fútbol, o sea... No, digo, pero además también te puedes poner... Siempre quiero tener ganas de jugar, sea un torneo de barrio, o sea... Sí. No creo que alguien que jugó la final del mundial después le resulte lo mismo jugar un turnito un con los amigos. Un picadito con los amigos. Puede ser. Pero digo, no, después también debe estar el desafío de ir haciéndolo por ahí en menos tiempo, o con más agilidad, toda esa cuestión, ¿o no? Yo creo que no, siempre en menos tiempo no. Porque ahí uno pone en juego la aclimatación y el cuerpo, el físico. La salud. Entonces, sí, la salud. Entonces, yo creo que siempre hay cosas que se deben respetar, sobre todo por eso. O sea, en la altura no se juega. Bien. Y la montaña es algo a lo que siempre le tuve respeto, nunca fui sola. El único que hice sola fue el Tres Picos, después de haber hecho el Champaquí y bueno, y algunos otros. Y después de haber hecho el 4.000 en Mendoza, recién vine al Tres Picos, porque lo tenía pendiente. Claro. Y así todo, caminando sola, es un cerro muy concurrido, me terminé encontrando con un grupo de gente de La Pampa que terminé formando parte y haciendo cumbre con ellos. Claro. Así que... ¿Hay muchas mujeres que hagan ese tipo de actividad? ¿Te encontrás con muchas mujeres? Sí, hay mujeres, sí.
Este particularmente lo hice con 4 hombres, yo era la única mujer. La mujer es muy respetada en la montaña, se la valora y se la respeta mucho. En general es un ámbito, el que realmente lo hace como deporte, digamos, y le gusta la montaña y le gusta la naturaleza, es un ámbito de gente con mucha camaradería, de mucho compañerismo, lejos de lo competitivo. Claro. Eso también es una de las cosas lindas que se genera. He conocido mucha gente de todos lados del país, incluso del mundo, porque ahora cuando bueno, estábamos en el límite entre Argentina y Chile, viene mucha gente de afuera a hacer el Ojos del Salado, que es el volcán más alto del mundo. Y nada, había españoles, peruanos, nos cruzamos con unos turcos. Sí. Mira. ¿Ya tenés medio en la agenda el próximo desafío o no? La gran pregunta cada vez que bajo una montaña es ¿cuál es la próxima? Uno nunca sabe, a veces programo una y después termina no dándose. Siempre Claro. tuve como gran desafío, cuando fui al Champaquí, mi gran desafío era el Lanín y aún no lo hice. Lo tengo dentro de mis pendientes, es un mundo muy grande por recorrer, así que veremos cuál es la próxima. Cuando bajé de este y vieron que había hecho 6000, muchas personas me preguntaron, ¿el próximo Aconcagua? ¿Y Podría ser, no lo sé. hay algún mensaje por ahí para quienes a lo mejor están empezando o todavía no empezaron y quieren hacerlo, desde Bueno, tu experiencia? que se animen, no hay edad para esto, siempre con todos los recaudos, equipo técnico necesario. Mucha gente se manda a la montaña, no sé, quizás no con el equipo técnico adecuado. Lo ideal siempre es hacerlo con guías habilitados. Después se escuchan muchas historias de gente que se perdió, que pasó frío, hipotermia y demás, y en realidad no es culpa de la montaña, como todo es negligencia de la gente. Y bueno, después yo siempre digo que hay 3 cumbres en un mismo cerro o volcán. Para mí la primera es cuando uno llega a la cumbre propiamente dicho o hasta donde la montaña se lo permitió llegar. La segunda es llegar abajo a los vehículos sanos y salvos. Y la tercera es cuando uno vuelve a casa después de tantos kilómetros y se reencuentra con sus hijos, su familia, sus amigos. Ahí está la tercera cumbre.